Muy buenas tardes, hermanos. Hoy estamos empezando una nueva serie de reflexiones que tienen que ver sobre el motivo de cómo orar a través de las escrituras. Y hoy empezamos a reflexionar brevemente el libro de Job. Job para muchos es un libro muy conocido y es importante que cada uno de nosotros aprendamos a orar a través de este libro. En este momento queremos empezar esta reflexión, así es de que vamos a orar. Es en tu nombre, Padre Celestial, que en esta hora y en este día nos ponemos en tus manos, Señor, para seguir este tiempo de oración en tu nombre, creyendo que tú, siendo Dios, el único, el verdadero, el todopoderoso, el que tiene el control de todas las cosas, Señor, a ti nos dirigimos, poniendo nuestra confianza en ti a través de nuestro Señor Jesucristo. Padre, hemos expuesto delante de ti todas estas peticiones que tienen que ver, Señor, con todo lo que está pasando a nuestro alrededor, familias que han sido trastocadas, Señor, en su salud, y ha venido a afectar no solamente la salud de las personas que han sido enfermas, sino también, Señor, de toda la familia alrededor. Asimismo, la economía de cada persona y de cada familia la seguimos poniendo en tus manos. Pero también, Señor, ponemos en tus manos a todo el liderazgo que tiene que ver con todos los que dirigen, Señor, el rumbo de este país. Sabemos que no es nada fácil, sabemos que las cosas no son muy claras. Sin embargo, Señor, te rogamos que les des sabiduría, que les des honestidad y paciencia, Señor, para poder sobrellevar todas estas cosas. Señor, todo lo ponemos en tus manos, creyendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Padre Celestial, nos ponemos a meditar, Señor, en tu palabra, queriendo, Señor, encontrar en ella paz y tranquilidad. Sobre todo, Señor, un soporte en nuestra fe. Padre, nos ponemos en tus manos y te damos gracias. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Job. Job. Y para muchos que recibieron el boletín de actividades, leyeron la historia de Job. Job capítulo 1 y capítulo 2 nos va a referir varias cosas importantes sobre el libro de Job. Entre ellas, es una persona rica, pero también es una persona que cree en Dios. Ahí se menciona cómo él tiene por costumbre todos los días presentarse delante del Señor y hacer peticiones por la vida de sus hijos, por si, dice el texto, sus hijos hubiesen pecado. Entonces esto nos refiere cómo la vida de Job está en torno a creer en Dios. Por otro lado, también vemos la intervención de Satanás, el cual él es el que toca y trastoca la vida de Job, su salud, las situaciones que él vive. Por último, lo que quiero mencionar son algunas de las cosas que él vive. Literalmente, lo que él vive, dice la Escritura, pierde lo que tiene, eh, pierde la vida de sus hijos y al final pierde su salud. Tres cosas que le vienen de manera, queremos pensar, de manera abrupta a su vida. ¿Quién puede resistir tanto? ¿Quién puede soportar todo esto? Noticia tras noticia, noticia tras noticia. Un día tienes una vida cotidiana y en un instante, en cambio de días, solamente lo pierdes todo. Ya no eres el mismo. Entonces, lo que nosotros más recordamos sobre la vida de Job está en el capítulo 2, cuando Job empieza a referir algunas
algunos pronunciamientos dentro de su duelo. Y en su duelo encontramos cuando Job dice, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendecido. Y en estas expresiones eh, encontramos, dice la Biblia, que en nada Job peca contra Dios. Sin embargo, las situaciones de crisis tienen que ver cuando las cosas, las circunstancias nos superan. Sobre todo cuando nosotros hemos calificado nuestra vida y decimos que hay cosas buenas y hay cosas malas. Y obviamente que cuando llegan las cosas malas, nosotros las vamos a considerar en crisis. No las podemos gobernar, no las podemos dirigir. Y entonces viene la crisis. Crisis emocional, crisis económica, crisis de salud, etc. Viene la crisis, pero ya nosotros no la podemos gobernar. Y parece que en el capítulo 2 de Job, Job está gobernando y está superando la situación que se le vino encima, siempre sostenido por Dios. Pero en el libro de Job, de una manera interesante, vamos a encontrar esa lucha que se encuentra entre la fe y la vida cotidiana, entre lo que esperamos de Dios y en lo que nosotros vivimos. Por eso cada uno de nosotros tenemos que aprender a retomar esta expresión en nuestra vida diaria. Viene el final del capítulo 2, dice que llegan sus amigos y aun cuando lo ven de lejos, ven su condición. Y dice que por algunos días, ¿verdad? Por algunos días Job no puede recibir consuelo de parte de sus amigos. Y lo mejor que hacen sus amigos simplemente es acercarse junto a él y no pronunciar palabra alguna. Tal vez es algo que nosotros debiéramos aprender. Y viene el capítulo 3, un capítulo muy difícil, un capítulo que casi no abordamos en nuestra vida. Y este libro de Job va a presenciar y a pronunciar un tiempo de oración de una persona que está, podríamos decir, en duelo, que está viviendo una situación crítica, que ahora se está poniendo en juego su estabilidad personal y espiritual. Solamente voy a hacer referencia a las palabras finales de esto que Job está experimentando. Y dice Job capítulo 3, versículo 25. Dice así: porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Cosas interesantes en la vida de Job. Job, ahora entendemos por qué en algún momento dado se presentaba él todos los días delante del Señor por si sus hijos hubiesen pecado. Es muy probable que Job tuviera en cuenta a Dios en el sentido de cuando Dios pide cuentas, cuando Dios toma la vida de alguien para corregirlo. Y entonces ese no temor, sino ese miedo a Dios era lo que a él le preocupaba, que no lo vivieran sus hijos. Y entonces dice la escritura, porque el temor que me espantaba me ha venido. El temor que me espantaba, dice el texto, me ha venido. Entonces, esto es lo que la escritura va a representar
en la vida del ser humano y en la vida crítica. ¿Qué es lo que a ti y a mí más nos causa espanto, más nos causa temor? En este tiempo que estamos viviendo, para muchas personas, el hablar tan solo del trabajo, del sustento diario, los ha llevado a tener que salir en contra de las indicaciones, a tener que salir y buscar el pan de cada día. Por eso es importante que nosotros aprendamos a orar de acuerdo a estas circunstancias, porque no es lo mismo aquel que ora teniéndolo todo y dice, Señor, danos el pan de cada día, y lo tiene en sus manos, a aquel que no tiene nada y tiene que decirle al Señor, Señor, danos el pan de cada día. Pues lo mismo sucede en las situaciones que se afrontan hoy en día. Muchas personas han tenido y se han visto en la necesidad de salir a las calles, de salir al trabajo. ¿Por qué? Porque no hay sustento en su vida. ¿Qué es lo que les causa más temor? Y muchas de esas personas dicen de manera ya casi trivial, si no nos morimos de la enfermedad, nos vamos a morir de hambre. ¿Y qué sería peor? Y entonces muchas personas tienen que enfrentar el asunto de la pérdida de un ser querido. Cuando llega la enfermedad a cada hogar, inmediatamente la mente empieza a jugar una parte en el ser humano en el cual nos hace pensar, reflexionar, ¿y qué será de la vida de mis hijos, la vida de mi familia, cómo será su sustento y los bienes y lo que falta por cubrir, etcétera, etcétera? Empiezan a aflorar los miedos y los temores. Por eso, dentro de una situación ideal, encontramos el capítulo 1 y 2 a Job. En esa expresión ideal dice, Dios tiene el control de todo y Él, ¿verdad?, va a sostenernos todo, suplirnos todo, por eso Él debe de ser bendecido. Ese es el ideal. Mucha gente camina sobre el ideal. Los cristianos no deben de sufrir, no deben de preocuparse, no deben de llorar, no deben de, porque caminamos sobre el ideal. Capítulo 3, nos vamos a manejar sobre la realidad. La realidad es que sí hay dolor, la realidad es que sí hay sufrimiento, sí hay equivocaciones, sí hay errores. Y entonces, ¿cómo conciliar entre el ideal y la realidad? Eso es lo que vamos a estudiar en el libro de Job. Cómo llevar nuestro corazón y nuestro pensamiento desde el ideal para la gloria de Dios hasta la realidad humana, para que nuestro corazón, a pesar de lo que esté viviendo, glorifique a nuestro Dios. Así es de que quiero invitarles, bajo estas circunstancias y bajo estos pensamientos de Job, a que nosotros nos acerquemos a Dios. El sufrimiento es parte del ser humano y Dios nos conoce. Así es que la pregunta que tenemos que hacernos hoy es, ¿y cuál es tu temor? Como persona, como familia, como parte de una sociedad. ¿Cuál es tu más grande temor? ¿Y cómo prepararnos para que cuando llegue lo podamos enfrentar con fe, sólidos, sin ser movidos? Entonces vamos a orar para que esta experiencia que tuvo Job nos lleve a cada uno de nosotros a reflexionar sobre las Escrituras y podamos ser personas íntegras
para la gloria de nuestro Dios. Así es de que de antemano, ¿verdad?, nosotros podamos glorificar a Dios en medio de las circunstancias que vivimos. Entonces Job nos va a llevar precisamente desde esta oración: mi más grande temor vino a mi vida, hasta que podamos decir: Señor, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Cómo ver a Dios en medio de esta circunstancia? De eso vamos a reflexionar. Así es de que quiero invitarles a que cierren sus ojos. Los días martes nos vamos a reunir para orar por todo lo que está a nuestro alrededor, por todas nuestras preocupaciones, pero principalmente para tener un encuentro real, claro y sólido con nuestro Dios. Así es de que vamos a orar. Es en tu nombre, Padre Celestial, que en esta hora queremos ponernos en tus manos para que cada día podamos reflexionar en nuestra vida, podamos cada uno de nosotros traer una seria reflexión sobre nuestras vidas que tiene que ver contigo, sobre nosotros. Tú eres Dios y no has cambiado desde que creaste el mundo y al hombre, y todo está en tus manos. Así es de que, Padre Celestial, ayúdanos desde nuestros temores, Señor, desde nuestras aflicciones, a alabarte cada día. Señor, nos ponemos en tus manos y pongo en tus manos la vida de cada hermano, cada amigo, cada familiar, para que esta sea su experiencia. Señor, que seas tú su paz, para gloria tuya, porque todo eso te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.